«Aléjate de eso, vieja. Tú no mandas en nada aquí», gritó mi nuera. Al día siguiente, el sonido del vaso rompiéndose contra el piso no me dolió tanto como la frase que salió de la boca de mi nuera. «Aléjate de eso, vieja. Tú no mandas en nada aquí». Sus palabras rebotaron en las paredes como un látigo. Mi mano todavía temblaba por el golpe que me dio cuando intenté recoger la taza que ella misma había tirado. El agua era lo de menos. Lo que ardía era la humillación. Mi hijo estaba ahí, a menos de 2 metros, con el celular en la mano, mirando la pantalla como si no acabara de ver cómo su esposa me empujaba y me llamaba vieja inútil. Ni un gesto, ni una palabra, ni un simple «¿Estás bien, mamá?». Ese silencio suyo fue el golpe más duro. Mientras limpiaba de rodillas, con los pedazos de vidrio marcando el mármol, me di cuenta de algo. Yo ya no vivía en mi casa. Vivía en el territorio de 2 personas que habían decidido que yo era un estorbo, un mueble viejo, algo que se podía empujar, callar y esconder. Pero esa tarde, cuando me vi reflejada en el piso mojado, vi algo que no reconocí al principio. Una chispa, una que no había sentido desde que mi esposo murió, una que llevaba años dormida, esperando el momento correcto, y llegó. Porque lo que encontré esa misma noche, cuando entré en la habitación de mi nuera sin hacer ruido, cambió absolutamente todo. Cartas, documentos, nombres que no conocía, firmas falsificadas y un secreto tan grande que al día siguiente, por primera vez en muchos años, la que no dijo una sola palabra fui yo, y aún así, ella tembló. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar. Aquí las heridas hablan y las familias renacen. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. No te vayas. Lo que estoy a punto de contarte hará que entiendas cómo una mujer que todos creían derrotada puede convertir la humillación en su arma más poderosa. El vaso no dolió, ni el agua fría que me salpicó las piernas. Lo que realmente me atravesó el pecho fue la frase que mi nuera me lanzó como si escupiera veneno. «Aléjate de eso, vieja. Tú no mandas en nada aquí». Lo gritó tan fuerte que las ventanas temblaron. Y por un segundo, yo también. Yo solo estaba recogiendo la taza que ella misma había tirado. Sentí el manotazo en mi mano antes siquiera de ver su cara. El vidrio chocó contra el piso de mármol y se hizo trizas, esparciendo agua y reflejos distorsionados por toda la cocina. El sonido seco del golpe todavía retumbaba en mis oídos cuando me di cuenta de que estaba de rodillas, con el trapo en la mano, como si fuera una empleada. Pero sem salario, sem respeito e sem direito de reclamar. Mi nuera, Valeria, seguía ahí parada frente a mí, con sus mallas deportivas ajustadas, el top fucsia e esa coleta alta que le estiraba la cara como si jamás pudiera relajarse. El celular bien firme en una mano, la otra todavía levantada por el impulso del manotazo. «Te lo he dicho 1000 veces», dijo arrastrando las palabras. «No toques mis cosas. Esta cocina es mía, ¿entendiste? Aquí no mandas en nada». Tragué saliva. Sentí el sabor metálico del miedo viejo, ese que ya conocía desde hacía años, pero que últimamente venía mezclado con algo más espeso, la vergüenza. Mi hijo Mauricio estaba sentado a menos de 2 metros de nosotras, en la barra de la cocina, con el café a medio terminar. Ni siquiera levantó la vista. Los pulgares se movían sobre la pantalla de su celular como si el mundo entero estuviera ahí adentro, y no enfrente de él, donde acababan de llamar vieja inútil a su madre. Quise decir su nombre, quise apenas susurrar, «hijo», pero la palabra se me atoró en la garganta, como si tuviera espinas. El silencio de Mauricio fue más cruel que el grito de Valeria. «Mira nada más cómo dejaste el piso», continuó ella, señalando el reguero de agua y vidrios. «Si te cortas no vengas a llorar, ¿eh? Yo no tengo tiempo para estar cuidando ancianas descuidadas». «Ancianas». La palabra me cayó encima como una cubeta de agua helada. Nunca había tenido problema con mi edad. Me dolían las rodillas, sí, pero mis manos seguían firmes cuando bordaba, y mi vista, aunque cansada, todavía alcanzaba para enhebrar una aguja en la primera. Lo que dolía no era tener 68 años. Lo que dolía era que, para ella, yo hubiera dejado de ser Aurora para convertirme solo en eso. La vieja. La vieja que cocina, la vieja que limpia, la vieja que estorba. Respiré hondo. El olor a café, canela y pan tostado
que siempre había sido sinónimo de hogar, esa mañana tenía cheiro de humillación. Yo solo quería recoger, alcancé a murmurar. Pues no querías, interrumpió ella, cruzando los brazos. Si quisieras ayudar, sabrías quedarte quieta. Estás aquí porque no tienes a dónde ir, Aurora, no porque te necesitamos. Volteó ligeramente la cara hacia Mauricio, como esperando su respaldo. Él se removió en el banco, incómodo, sin despegar los ojos del celular. Su mandíbula se apretó, pero no dijo nada. Ahí, en ese gesto mínimo, se me rompió algo por dentro. No fue un hueso, no fue un músculo, fue algo más profundo, algo que una vez se llamó orgullo de madre. Seguí limpiando de rodillas, con cuidado de no cortar mis manos. Mientras juntaba los pedacitos de vidrio, vi mi propio rostro reflejado en el mármol mojado. La imagen salió distorcida, más verdadera de maíz. Cabello gris recogido en un chongo apretado, ojeras profundas, comisuras caídas. No era la misma mujer que, 20 años atrás, levantaba madrugadas enteras para coser vestidos, pagar la escuela del hijo y ainda preparar tamales para vender en la esquina. Era una sombra. La sombra de alguien que un día creyó que envejecer al lado de la familia sería un premio y no una condena. «Levántate ya, que se va a enfriar mi jugo», arremató Valeria, dándose la vuelta. «Y si vas a cocinar algo, pregunta primero. ¿No quiero que mi casa huela a puesto de la esquina?» «Mi casa». Esa frase me pegó en el estómago, porque cada pared, cada loseta, cada lámpara de aquella casa había sido pagada con años de costuras, turnos dobles de mi difunto esposo Emiliano y noites mal dormidas. Cuando compramos el terreno en Iztacalco, no había nada, solo polvo, ladrillos rotos e un sueño. Algún día esta será la casa donde nuestros nietos corran libres, me había dicho Emiliano, con ese brillo traveso nos olhos de mariachi cansado. Y ahora, escuchar mi casa en la boca de Valeria era como si alguien escupiera sobre a memoria dele. ¿No vas a decir nada, hijo?, me atreví a preguntar con la voz baixa, sin olhar diretamente para ele. Mauricio parou de deslizar o dedo na tela por apenas segundo, respirou fundo, se passou a mão pelo rosto e então fez algo que já se havia vuelto costumbre. Nada. Não me miró, não me defendió, não corrigió a sua esposa. Se levantó, dejó la taza en la barra y solo murmuró: «Tengo junta temprano, nos vemos en la noche», y se fue. La puerta se cerró detrás de él con un golpe suave, casi educado. Pero dentro de mí, sentí como si hubiera sido un portazo en la cara. Valeria suspiró exagerado. «Ay, lo que uno tiene que aguantar». Tomó su licuado verde, dio un sorbo y añadió: «Apaga la estufa cuando termines y limpia bien. Hoy vienen mis amigas, no quiero que vean desorden». Se marchó caminando por el pasillo, dejando atrás el rastro de su perfume caro, dulce y empalagoso. Ese olor a veces me hacía doler la cabeza. Esa maná me dio náusea. Cuando por fin me quedé sola en la cocina, el silencio cayó pesado. No era o silêncio tranquilo de quando Emiliano se sentava a ler o jornal e eu bordava ao lado dele. Era o silêncio de quem está ausente, mesmo estando dentro da mesma casa. Terminei de secar o chão, lavei o trapo e me sentei em lacia mais cercana. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Ou não só. Tremiam de uma coisa que eu não sentia fazia muito, muito tempo. Coragem. Coragem de lá que sube desde o estômago, como um fuego lento. De esa que no grita, no rompe cosas, no hace escândalo. De esa que decide. Lentamente, mis dedos buscaron el pequeño crucifijo de plata que siempre cargaba al cuello. Fue el último regalo que Emiliano me hizo antes de morir. Para que nunca olvides que no estás sola, me dijo aquel día. Cerré los ojos, lo apreté fuerte, al punto de casi lastimar la piel. Y por primera vez desde que Valeria y Mauricio me pidieron quedarte con nosotros mientras te acostumbras a estar sola, me permití pensar algo que había evitado todos esos años. ¿En qué momento dejé de ser dueña de mi vida? La respuesta llegó como un hilo de recuerdos. El primer comentario de Valeria sobre mis guisados, muy pesados. La primera vez que cambió las cortinas que me había enseñado a coser mi madre. La foto de boda mía y de Emiliano que desapareció de la sala. La máquina de coser guardada porque hace ruido. Mi cuarto pasando de ser o cuarto principal a tu recámara, suegra, al fondo do corredor. Cada pequeño gesto, cada pequeña renuncia había ido apagando mi voz.
hasta deixarme assim, limpando vidrios quebrados, pidiendo disculpas por existir. Abrí los ojos de nuevo. Me vi otra vez en el reflejo del piso, pero algo había cambiado. Mis ojos ya no se veían tan apagados. Había una chispa. Chiquita, sí, tímida, pero ahí estaba. Me levanté despacio, apoiando a mão na cadeira para que as pernas não reclamassem tanto. Terminei de guardar os pratos, lavei a frigideira que Valéria me havia jogado na pia e preparei outro café, desta vez só para mim. Lo bebí despacio, sentada en el comedor, mirando la pared donde antes colgaba un cuadro que Emiliano adoraba. Nosotros dos en Garibaldi, jóvenes, riendo, con sombrero y tequila barato. Ahora, en su lugar, había una fotografía enmarcada de Valeria haciendo yoga frente al mar. Solté un suspiro. No era solo la casa la que habían redecorado, era mi historia. Y de repente, como un relámpago silencioso, pensé en algo que mi abuela decía cuando yo era niña, allá en Puebla. Mira, Aurorita, el día que una mujer deja de llorar, el mundo debería tenerle miedo, porque las lágrimas se secan, pero la memoria no. Yo había llorado mucho, en silencio, por años. Mientras terminaba o café, sentí dentro de mí que algún fío estaba se cortando. O tal vez se amarrando pela primera vez. No lo sabía aún. Lo único que supe con absoluta certeza fue esto. Ese "tú no mandas en nada aquí" había sido el último. Tal vez ellos todavía no lo sabían. Valeria seguía creyendo que mandaba. Mauricio seguía fingiendo que no veía. Pero algo, muy dentro de mí, ya se había movido. Y esa noche, cuando la casa entera se sumió en la oscuridad y los pasos de Valeria dejaron de sonar en el pasillo, yo también me levanté de la cama en puntas, como una sombra. No encendí ninguna luz. Caminé despacio hasta la puerta de la recámara de ellos. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho, pero mis manos ya no temblaban. La puerta estaba apenas entornada. Bastó empujarla un poco con la yema de los dedos para que se abriera. El cuarto olía a perfume caro y a algo más, a secreto. Entré sin hacer ruido, y fue ahí, en ese cuarto que alguna vez fue mío y de Emiliano, donde vi por primera vez la esquina del sobre dorado asomando del cajón de la peinadora de Valeria. Mi nombre estaba escrito en la orilla, con la letra de él, de Emiliano. En ese momento lo supe. Lo que iba a encontrar ahí dentro no solo me devolvería la voz. Podría, si yo quería, cambiar por completo quién mandaba en esa casa. Y esta vez no iba a ser a gritos. Por un momento pensé que estaba soñando, que mis ojos cansados me estaban jugando una broma cruel. Pero no, ahí estaba, iluminado apenas por la luz que entraba del pasillo. Un sobre dorado, grueso, con mi nombre escrito en la esquina inferior. Para Aurora, en la letra inconfundible de Emiliano. Sentí que las piernas me flaqueaban. Tragué saliva, mirando de reojo hacia la cama. Valeria dormía boca abajo, con una máscara de esas negras que cubren los ojos, el cabello recogido en un chongo deshecho, la boca ligeramente abierta. El ronquido leve de ella me marcaba el ritmo del miedo. Mauricio no estaba. Últimamente se quedaba en la oficina más de lo normal. Di 2 pasos hacia la peinadora. Cada loseta que pisaba me sonaba como trueno, aunque en realidad mis movimientos eran casi invisibles. Abrí el cajón despacio, conteniendo la respiración. El rechinido de la madera me pareció un grito, pero Valeria ni se movió. Tomé el sobre. El papel estaba tibio, como si guardara calor de manos ajenas. Por fuera, además de mi nombre, había una fecha. 15 de marzo. Hace 6 años. Emiliano había muerto 5 meses después de esa fecha. Doblé el sobre y lo escondí dentro de mi suéter, pegado al pecho. Sentí el borde rígido rozar mi piel. Me ardió. No de dolor físico, sino de una mezcla de nostalgia y coraje que no sabía poner en palabras. Cerré el cajón con el mismo cuidado con el que lo había abierto. Salí del cuarto en puntas, volví a mi recámara al fondo del pasillo y cerré la puerta sin hacer ruido, apoyando la espalda en ella un segundo, respirando como quien llega de una corrida. Solo entonces me atreví a encender la lámpara pequeña que tenía sobre la mesita de noche. La habitación se llenó con una luz amarilla y suave. Mis sombras se alargaron sobre la pared, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña dentro de ellas. Me senté en la cama, saqué el sobre. Mis dedos arrugados temblaban, pero no de miedo. Era como si una parte de mí supiera desde hacía años que ese momento llegaría. Abrí el sobre con cuidado, rasgando la esquina. Dentro había 3 cosas:
una carta doblada en 4 con mi nombre otra vez, una copia de una escritura y varios papeles de banco llenos de números y sellos. Tomé primero la carta. Aún tenía el olor leve de cajón cerrado, mezclado con algo que me recordó vagamente al aftershave que Emiliano usaba cuando íbamos a Garibaldi. Empecé a leer. Mi Aurora. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. O porque, una vez más, la vida nos puso a prueba. La voz de Emiliano se me metió en la cabeza como si él mismo estuviera sentado frente a mí, tocando el guitarrón y bromando para quitarle peso a todo. Seguí. No quise preocuparte antes de tiempo. Te conozco. Sé que tú cargas las penas como si fueran tuyas, aunque no lo sean. Pero hay cosas que un hombre tiene que dejar claras antes de irse, sobre todo cuando se trata de la casa y de nuestro hijo. Sentí un nudo en la garganta. Pasé la mano sobre las palabras, como si pudiera acariciar su voz a través del papel. Aurora, tú y yo levantamos estas paredes con las uñas, tú cosiendo hasta que tus ojos se ponían rojos, yo tocando música hasta que la garganta se me resecaba. Esta casa es más que cemento, es tu espalda, tus manos, tus desvelos, y te juro por la Virgen que no voy a permitir, ni muerto, que nadie te saque de aquí como si fueras un mueble viejo. Las letras, firmes, tenían una seguridad que yo ya no recordaba. Mauricio es buen muchacho, pero es débil. Le duele decir que no, y las mujeres listas se dan cuenta rápido de eso. No sé qué tipo de esposa tendrá cuando yo me vaya, pero si alguna vez esa mujer te falta el respeto en tu casa o intenta manipular a nuestro hijo para dejarte en la calle, quiero que hagas algo que nunca te he visto hacer. No te sacrifiques por él. Él ya no será un niño, Aurora. Tendrá que aprender. Las lágrimas nublaron un momento mi vista. Tuve que parpadear varias veces para seguir. He arreglado las cosas con el notario, Diego Lara, para que todo quede por escrito. La casa de Iztacalco está a tu nombre, y a tu nombre solamente. También la casita en Mérida, de la que nunca te dije nada. Quería que fuera una sorpresa más adelante. Si algún día ves que tu silencio solo alimenta la injusticia, prométeme esto. No llores. No te vayas tú. Haz que ellos se vayan. Y si Mauricio se pone en tu contra, no te culpes. Yo también fallé al hacerlo creer que el amor era aguantarlo todo. Te amo, Emiliano. La carta se me cayó sobre las piernas. Me quedé mirando la lámpara sin realmente verla, mientras las palabras de Emiliano se acomodaban dentro de mí una por una, como pesas de un quebracabeza que aún no sabía que existía. La casa era mía, la de Iztacalco, y una casita en Mérida. Valeria no lo sabía. Mauricio tampoco. O, al menos, eso quería creer. Tomé los otros papeles. Arriba de todo, había una copia de la escritura de la casa donde vivíamos. Decía claramente, propietaria, Aurora Beltrán de Mendoza. Mi nombre, entero, en letras mayúsculas. No el de Mauricio, no el de Valeria. Debajo, otro documento. Escritura de un inmueble en Mérida, Yucatán. Una casita pequeña, según el dibujo del croquis, en una colonia sencilla, con un jardín atrás. Para nuestros viejos días, había anotado Emiliano con caneta azul na margen. Los papeles del banco eran más recientes. Había estados de cuenta a nombre de Mauricio con saldos en rojo. Y solicitudes de crédito donde la firma de él se mezclaba con la de Valeria. Vi la cifra, el equivalente a varios años de trabajo. Tarjetas, préstamos, compras en tiendas de lujo, viajes, cosas que nunca vi dentro de la casa porque, entendía leer, muchas eran para contenido de las redes de Valeria. En la parte final del pequeño lote de papeles había algo más. Una fotocopia borrosa de una hoja con el logo de un banco. Solicitud de hipoteca, decía arriba. Pero alguien la había tachado con marcador negro, como si hubiera cambiado de idea o no se hubiera concretado. Respiré hondo. Eso no era casualidad, no era desorden, era un rastro. Guardé todo de nuevo dentro del sobre, menos la carta de Emiliano, que volví a leer en voz baja. 1, 2, 3 veces. Cada frase funcionaba como un espejo. Me mostraba no solo lo que él había previsto, sino también lo que yo había permitido. Yo había sido la que cedió su cuarto, la que dejó que tiraran sus cortinas, la que aceptó que su máquina de coser fuera guardada, la que cayó la primera vez que la llamaron vieja. No era culpa mía que Valeria fuera cruel, pero sí era miña responsabilidade o lugar que eu tiña aceitado ocupar, o de alguien que pide permiso até para respirar. Cerré la carta.
Mis manos, por primera vez en años, se sintieron fuertes sobre el papel. La guardé también en el sobre, pero no lo escondí. Lo puse sobre la mesita, justo al lado de la lamparita. Me enderecé. Los hombros dejaron de caer hacia adelante. Se escuchó de nuevo el ronquido leve de Valeria a lo lejos. El refrigerador zumbaba. Un coche pasó en la calle. La casa era la misma, pero yo ya no. Miré el reloj. Las 2:15 de la madrugada. No iba a dormir más. Me levanté. Abrí el pequeño closet donde guardaba mi ropa y saqué mi bolso más viejo, uno café, de vinil, que me había acompañado a muchas idas al mercado. Metí adentro el sobre dorado con todos los papeles. Luego, abrí la gaveta de abajo y saqué algo que no tocaba hacía años. Un pequeño cuaderno de tapa dura, forrado en tela de flores desteñidas. Era mi cuaderno de notas de costura, donde antes anotaba medidas de clientas, modelos de vestidos y de vez en cuando pensamientos que no me atrevía a decir en voz alta. Lo abrí en una página en blanco. Tomé una pluma y escribí: quien no te valora cuando callas, aprenderá a temerte cuando dejes de pedir permiso. Debajo apunté algo más práctico. Mañana, buscar al licenciado Diego Lara, hablar de escrituras, de mis derechos, de mi casa, de mí. Cerré el cuaderno. Apagué la lámpara. En la oscuridad, con el bolso al lado de la cama y el sobre dorado dentro, sentí por primera vez en muchos años que el día siguiente no era apenas más un día. Era el principio del fin, pero no mío. El principio del fin de la seguridad de Valeria. El principio del fin de la comodidad cobarde de Mauricio. Y, sobre todo, el principio de algo que yo había esquecido cómo se sentía: mandar en mi propia vida. El amanecer llegó sin pedir permiso. El cielo de Iztacalco estaba pintado de un rosa tenue que se asomaba entre los cables de electricidad y los tinacos negros en las azoteas. Me vestí en silencio, con la ropa más sencilla que tenía, una blusa beige y un pantalón oscuro. No para esconderme, sino porque ese día no quería carga extra, ni adornos, ni pendientes, ni nada que me recordara la mujer invisible que había sido. Metí mi cuaderno, el sobre dorado y mi credencial en la bolsa. Me eché un rebozo ligero sobre los hombros. Y antes de salir, me miré en el espejo de cuerpo entero del pasillo. Lo que vi no fue a la vieja torpe que Valeria gritaba. Vi a una mujer cansada, sí, pero firme. Vi a Aurora Beltrán, la que un día cosió 40 vestidos en una semana para pagar la colegiatura de su hijo. La misma que acompañó a Emiliano con la garganta hecha trizas cuando él ya no podía cantar. La que se quedó sola, sin saber cómo seguir, pero siguió. Respiré hondo. Bajé las escaleras con lentitud, no por debilidad, sino para pensar cada paso. La casa estaba en silencio, salvo el ruido lejano de una licuadora. Valeria siempre preparaba esos batidos verdes que sabía que a mí me daban náuseas, pero ella decía que eran de gente que sí se cuida. No esperé a verla, abrí la puerta y salí. Me recibió el aire fresco de la mañana, mezclado con olor a tamales que vendían en la esquina. Caminé hacia la parada del Metrobús. No había soltado la frase de la carta de Emiliano desde que la había leído. No te vayas tú, haz que ellos se vayan. Pero para eso, antes tenía que entender mis armas, mis derechos. Y había un hombre que sí podía explicármelos. El licenciado. El despacho del licenciado Diego Lara quedaba en una calle tranquila cerca del mercado de Jamaica. Un edificio viejo pintado de crema, con un letrero metálico medio oxidado. Empujé la puerta. Adentro olía a papel guardado y café recalentado. Un ventilador zumbaba en la esquina. «Doña Aurora», dijo él al verme, levantándose de su silla. Me pregunté tantas veces cuándo vendría. Yo no pude contestar de inmediato. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de la sensación extraña de ser reconocida. «Licenciado, necesito que me explique algo que mi marido dejó preparado». Le entregué el sobre dorado. Diego lo abrió, leyó la carta de Emiliano con respeto, luego revisó las copias de escrituras y los documentos bancarios. Asintió varias veces, murmurando por lo bajo. Su esposo fue un hombre inteligente, dijo al fin. «¿Y previsor? ¿La casa?» Pregunté casi en un susurro. Él levantó la vista. «La casa es 100% suya. No existe forma legal de que su nuera o su hijo la vendan, hipotequen o la reclamen. Todo está blindado. Su marido dejó todo bien hecho». Mi corazón dio un vuelco. Un alivio pesado, de esos que casi duelen. «¿Y la casita de Mérida?»
También suya. Todo está a su nombre, incluso los bienes que su esposo compró después de la enfermedad. Él sabía lo que venía, doña Aurora. Sabía que usted tenía que quedar protegida. Pestañeé varias veces, conteniendo las lágrimas. Licenciado, ¿qué hago ahora? Él entrelazó las manos sobre el escritorio. Primero, deje de tener miedo. Después, decida qué va a hacer con lo que ya es suyo. Valeria quiere sacarme de mi casa, dije por fin, dejando salir la verdad. Me trató como si yo fuera un estorbo. ¿Y Mauricio? Él solo mira. No hace nada. El licenciado respiró profundo. Usted no tiene que correr a nadie hoy, pero sí preparar el terreno. Y eso empieza con algo simple. Que ellos sepan que usted sabe. Sentí que un escalofrío me recorría. ¿Decírselo así, de frente? No todavía, dijo él. Primero, recopilar pruebas, guardar papeles, observar. Usted conoce a su nuera mejor que nadie, y créame, una persona que humilla a otra siempre se delata tarde o temprano. Lo miré. ¿Y si se ponen agresivos? El licenciado sonrió apenas, con esa confianza tranquila de los que han visto 1000 pleitos familiares. Entonces, doña Aurora, usted hace lo que Emiliano le pidió. Porque en el momento en que ellos crucen un límite grave, usted no discute, actúa. Y créame, usted tiene mucho más poder del que piensa. Me tembló la quijada, no por debilidad, sino por algo parecido a una fuerza recién nacida. Gracias, licenciado, dije al levantarme. Aurora me detuvo. Lo que está por hacer requiere valor, pero usted ya lo tiene. Solo necesita recordarlo. La casa ya no me intimidaba, tomé de nuevo el metrobús de regreso. Las calles se veían iguales, pero algo en mí ya no lo era. Cuando abrí la puerta de la casa, Valeria estaba en la cocina, con su ropa deportiva ajustada y el celular pegado a la mano. Sus uñas largas, rojas, golpeaban la encimera. ¿Y tú de dónde vienes tan temprano?, preguntó sin siquiera mirarme. Cerré la puerta suavemente. Antes, habría tartamudeado. Habría dado explicaciones innecesarias. Me habría disculpado por respirar. Esa mañana no. De mis asuntos, respondí, dejando mi bolsa sobre la mesa. Ella levantó la vista como si hubiera escuchado un insulto. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? La miré directo a los ojos. Que vengo de mis asuntos. Y no tengo por qué pedir permiso. Un silencio cayó sobre la cocina. No el silencio sumiso de antes, un silencio firme, denso. Ella parpadeó, confundida. ¿No empieces con tus cosas, Aurora? No estoy empezando nada, Valeria, dije con calma. Solo te aviso que hoy no voy a lavar tu ropa. Ni tus toppers, ni voy a limpiar tu cuarto. Su rostro cambió de color. La vena del cuello se le marcó. ¿Estás enferma o qué? No, solo estoy cansada de hacer lo que no me toca. Ella soltó una risa burlona. Mauricio va a escuchar esto. Qué bueno, respondí. Él también tiene que escuchar algunas cosas. Valeria abrió la boca para contestar, pero no dijo nada. Era la primera vez que me veía así, sin miedo, sin prisa, sin disculpas. Yo tampoco reconocía mi propia voz. Pero por dentro, Emiliano susurraba. No te vayas tú, haz que ellos se vayan. Esa noche supe que la guerra había comenzado. Mauricio llegó tarde. Traía las ojeras marcadas y el nudo de la corbata chueco. Valeria lo jaló de inmediato a la sala. Yo seguí en la cocina, en silencio, preparando un té. «¡Te juro que me contestó!», escuché que decía ella en voz baja. «Me contestó como si fuera la dueña de todo». Mauricio murmuró algo que no entendí. Valeria siguió. «Ya te dije, Mau, esta señora se está volviendo loca. No sé qué le pasa. Y yo no pienso aguantarla. Señora, loca». 2 palabras que antes me habrían roto. Esa noche solo me hicieron apretar los labios. Me senté en la mesa, tomé mi té y abrí mi cuaderno. Escribí. Hoy dejé de caminar en puntas en una casa que yo construí. Minutos después, Valeria entró a la cocina. Su enojo había cambiado. Ya no gritaba. Ahora calculaba. «Aurora», dijo con esa voz dulce falsa que solo usa cuando trama algo. «¿Segura que estás bien?». La miré. Más que nunca. Ella entrecerró los ojos. Lo supo. Ese fue el momento exacto en que lo entendió. Yo ya no era la misma. Y eso la aterrorizaba. Me levanté, lavé mi taza y subí las escaleras sin decir nada. Valeria se quedó quieta. Yo cerré mi puerta. Y esa noche no recé por paz.
Recié por claridad, porque sabía, con una certeza fría, que la calma que estaba sintiendo no era resignación, era el silencio que precede a la tormenta. Y yo, por primera vez en muchos años, era la tormenta. La mañana siguiente amaneció pesada, con un cielo gris que parecía presagiar algo. El aire estaba denso, como si la casa hubiera absorbido cada palabra de la discusión del día anterior. Cuando bajé de mi cuarto, Valeria ya estaba en la cocina, maquillada de más, con su café en una mano y el celular en la otra. Parecía nerviosa, no lo disimulaba bien. «Buenos días», dije, sacando una taza del estante. Ella volteó, me escaneó de arriba abajo y respondió: «Ajá, buenos días». Pero no era un saludo, era una advertencia. Me serví café. Ella no dejaba de mirarme, como si estuviera tratando de descifrar algo en mi rostro, algo que no le cuadraba. «Mauricio va a llegar temprano», dijo sin que yo preguntara. «Tiene cosas que hablar conmigo». Traducción: «Vamos a hablar de ti». Perfecto. Me senté a la mesa y dejé que el silencio se acomodara entre nosotras. Esa calma que yo tenía parecía incomodarla más que cualquier grito. Valeria respiraba rápido. Se mordía el interior de la mejilla. Tenía las uñas postizas brillando como cuchillos pequeños. Finalmente explotó. «¿Qué estás planeando, Aurora?» Le di un sorbo a mi café. «Nada». «¿Por qué crees eso?» «Porque te conozco», respondió con un tono venenoso. «Ayer no fuiste tú. Tú nunca contestas. Tú nunca dices no. Tú nunca te pones firme. Las personas cambian, Valeria. A veces por decisión, a veces por cansancio». Ella golpeó la mesa con la mano abierta. «No me hables como si estuviera loca». Sonreí apenas. «¿Te sientes loca, mija?» Sus ojos se abrieron como si la hubiera cacheteado, pero no dijo nada más. Era la primera vez que yo llevaba la ventaja, y ella lo sabía. Mauricio, por fin, bajó de su nube. Mauricio llegó 3 horas después. Yo estaba lavando la loza del desayuno cuando escuché la puerta. Su voz cansada llenó la sala. «Valeria, ¿ya estás lista?» Ella se acercó a él inmediatamente, tomándolo del brazo como si fuera una víctima rescatada. «Necesitamos hablar de tu mamá», le dijo, asegurándose de que yo la escuchara. ¿Lo hizo a propósito? Como siempre. Mauricio suspiró, se pasó la mano por el cabello y murmuró: Sí, vamos a hablar». Yo seguí lavando platos, pero mis oídos estaban atentos. Se metieron en la sala. Valeria cerró la puerta, pero la casa era vieja y las paredes delgadas. Los murmullos se filtraban. «Está rara, Mauricio. Rara. Está escondiendo algo. Valeria, por favor. No me digas que me calme», me contestó. «Me dijo que no va a lavar mis cosas. Que tiene asuntos». «¿Desde cuándo tu mamá tiene asuntos?» Silencio. Mauricio no supo qué contestar. Luego escuché la frase que me confirmó que Valeria estaba empezando a resbalar. «Te juro que si no hacemos algo, esta señora se va a convertir en un problema». Ahí está. El miedo, disfrazado de preocupación, la llamada que no debí escuchar. ¿Pero qué escuché? Me acerqué a la escalera, fingiendo que estaba limpiando un marco. Desde ahí podía escuchar mejor. Valeria bajó el tono y dijo: «Voy a llamar al banco. ¿Tiene que salir ya lo del trámite? Si logramos eso, podemos mover todo antes de que ella se dé cuenta». Mauricio respondió nervioso: «¿Pero estás segura de que se puede?» Yo no quiero meterme en un lío. «Mauricio, es lo mejor para todos. Ella ya no puede seguir aquí. Te juro que la casa va a quedar a nuestro nombre en cualquier momento». Sentí un escalofrío. Trámite, banco, casa a nuestro nombre. Valeria no solo quería sacarme, ya tenía un plan en marcha, y Mauricio nada más asentía como un niño tonto. Escuché pasos. Me alejé rápido y volví a la cocina, tomando un trapo como si hubiera estado limpiando desde siempre. Ellos entraron de golpe. Mauricio me miró, incómodo. Valeria me observó con una sonrisa lejos de amable. «Aurorita», dijo con una voz falsa que me dio náuseas. «¿Tienes un segundo?» «Claro», respondí. Me sequé las manos. Ella cruzó los brazos, como quien está a punto de anunciar algo importante. «Mira, hemos estado platicando Mauricio y yo. Y creemos que ya es hora de que pienses en un lugar donde estés más cuidada. Traducción: un asilo. De los baratos». Mauricio bajó la cabeza. Vergüenza de cobarde. Yo los observé a ambos, sin parpadear.
¿Por qué? Pregunté con voz suave, que a ella le sonó peligrosa. ¿En qué les estorbo? Valeria soltó una risita. Aurora, por favor, no lo tomes así. Es solo que esta casa ya no está hecha para que estés subiendo y bajando escaleras. Te puedes caer y no queremos responsabilidades. Ese responsabilidades me quemó. Además, continuó ella, la casa necesita cambios, renovarse. Y tú sabes que eso cuesta mucho. Y no tenemos por qué cargar con eso solos. Ahí estaba la verdad escondida entre líneas. Ellos necesitaban la casa para venderla. Y yo sobraba. Respiré despacio, luego dije, ¿y ya tienen un lugar para mandarme? Mauricio cerró los ojos. Valeria sonrió como víbora. Claro, fuimos ayer. ¿Está decente? Decente. Como si yo fuera un mueble viejo que van a arrinconar. Asentí. Perfecto, dije. Entonces, antes de que decidan dónde dejarme, quiero que me enseñen algo. ¿Qué? Preguntó Valeria, confundida. Los papeles, respondí. Quiero ver los trámites que han estado haciendo, las cosas que han firmado a mi nombre y las llamadas que han hecho al banco. Valeria palideció, tan blanca que el maquillaje ya no podía disimularlo. Mauricio me miró como si yo hubiera leído su mente. ¿Cómo sabes eso?, preguntó él. Yo me encogí de hombros. Las paredes escuchan, y yo también. Silencio, uno largo, pesado. Luego Valeria avanzó un paso. Aurora, no tienes derecho a... Tengo todos los derechos, la interrumpí con una calma que la desarmó. Soy la dueña de esta casa. Mauricio abrió la boca. ¿Qué? ¿Qué dijiste? La miré directo a ella. La casa es mía y tengo cómo comprobarlo. Vi cómo su rostro se deformó. Su plan, ese que llevaba meses construyendo, se tambaleó. Y lo mejor era que aún no sabía lo peor. Porque todavía no sabía de la casa de Mérida, ni de la carta de Emiliano, ni del plan completo. Apenas estaba empezando. El miedo hace ruido cuando se rompe. Valeria me señaló con el dedo. «Tú estás mintiendo». ¿Sí?, pregunté. Entonces trae los papeles, los que tú firmaste, los que él firmó, los quiero ver. Mauricio tragó saliva. Aurora, mamá, yo... ¿Tú qué, Mauricio? ¿Creíste que no me iba a dar cuenta? ¿Que no sé sumar deudas? ¿Que no sé ver la forma en la que me tratan? Valeria dio un paso hacia atrás. Por primera vez, retrocedía. Esto no puede estar pasando, murmuró. No puede. Puede, respondí. Y va a pasar. Mauricio se limpió las manos en el pantalón, nervioso. Mamá, ¿podemos hablar solos? Después, le dije. Primero quiero ver qué tanto han querido hacer con mi casa. Valeria tembló, literalmente tembló. Ya basta, Aurora. No eres tú quien manda aquí. Sonreí. Pues prepárate, Valeria, porque eso está a punto de cambiar. Esa tarde entendí algo. No necesitaba gritar. No necesitaba venganza inmediata. Solo necesitaba una cosa. Que ellos supieran que yo sabía. Porque el miedo más grande de una persona que abusa no es perder el control. Es que su víctima deje de ser víctima. Y ese día, exactamente ese día, dejé de serlo. Y ellos lo sintieron. Lo olieron. Como un animal que percibe el humo antes del incendio. Y esta vez, el incendio venía de mí. El resto del día se sintió como un cuarto sin aire. Mauricio caminaba de un lado a otro como si buscara algo que nunca iba a encontrar. Una salida, una justificación, un pedazo de dignidad. Valeria, en cambio, ella estaba en modo ataque. Pero no un ataque frontal. No. Era ese tipo de ataque silencioso, venenoso, que hace ruido apenas con miradas y susurros. La casa entera olía a nerviosismo. Yo me limité a sentarme en la mesa del comedor con mi cuaderno de flores deslavadas. Tenía una pluma en la mano y un té de canela enfrente. Mi tranquilidad era tan evidente que se volvió insoportable para ellos. Valeria apareció en la puerta del comedor, con los brazos cruzados y los labios tensos. ¿Qué estás escribiendo ahora?, escupió. ¿Otro de tus dramas? Levanté la vista sin alterarme. Notas. ¿Notas de qué? De hoy. Es un día importante. Ella soltó una carcajada falsa. Por favor, Aurora. ¿Importante para quién? Para ti, respondí con seriedad. Hoy fue el día que te quitaste la máscara.
La expresión de Valeria se quebró por un instante, justo un instante, pero lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Tenía miedo. Mauricio, atrapado entre su culpa y su cobardía, Mauricio entró detrás de ella. Se veía agotado, como si le pesara su propia sombra. «Mamá», empezó, sin atreverse a mirarme del todo. «¿Podemos hablar en la sala, por favor?» «Aquí está bien», respondí. Valeria resopló. «Por Dios, Aurora, no hagas esto más difícil». La observé detenidamente. «¿Difícil para quién, Valeria? ¿Para ti?» Hubo un silencio que la casa entera pareció absorber. Mauricio respiró hondo, con la voz quebrada. «Solo queremos lo mejor para ti». «No, hijo», lo interrumpí. «Lo que ustedes quieren es lo más conveniente para ustedes. Lo mejor para ti sería que yo desapareciera de esta casa. Lo mejor para ella sería quedarse con lo que no es suyo. Y lo mejor para mí sería que por fin dejaran de engañarme». Valeria abrió la boca para insultarme. Yo levanté la mano. «Ni lo intentes. Hoy ya no acepto basura». Ella frunció el ceño. Mauricio tragó saliva. Yo continué. «Quiero ver los papeles, todos». Valeria movió la cabeza, negando como niña caprichosa. «¿No tienes derecho?» Me incliné hacia adelante. «No, la dueña siempre tiene derecho». Ella se puso roja, roja como un chile recién hervido. «¿Tú no eres la dueña? ¿Mauricio es el heredero? Todos lo saben». Sonreí, pero no con burla, con lástima. «¿Heredero de aire, mija?» «De aire». Valeria giró hacia Mauricio como si él pudiera salvarla. «Dile algo, haz algo». Pero él ya no podía. Él también lo había entendido. La verdad tenía peso. Y ese peso había caído sobre ellos. El momento en que todo se vino abajo, Valeria dio un paso hacia mí, pero se detuvo. Yo no me levanté, no grité. No temblé. Le dije con la voz más suave que salió de mí en años. «¿Quieres saber qué dejó escrito Emiliano? ¿De verdad quieres?» Ella abrió los ojos, respirando rápido, asustada, confundida, desesperada. «No, yo...» Mauricio tragó saliva. «¿Mi papá? ¿Dejó algo?» «Sí», respondí. «Varias cosas, incluyendo una frase para ti». Mauricio dio un paso adelante, con angustia en la mirada. «¿Qué frase?» Lo miré directamente. «Si algún día te falta el respeto, Aurora, no te vayas tú. Haz que ellos se vayan». Mauricio palideció. Valeria retrocedió un paso. El silencio en esa habitación fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj del microondas. Valeria entonces explotó. «Eres una mentirosa. Eso te lo inventaste». Yo saqué el sobre dorado del bolso. Lo puse sobre la mesa. Dejé caer los documentos como un mazo sobre madera. El sonido retumbó. «Ahí están», dije. «Tus trámites, tus llamadas, tus planes». Valeria temblaba. Mauricio se llevó las manos a la cabeza. Yo abrí la primera hoja. «Aquí están tus estados de cuenta, Mauricio, tus deudas, las compras que tú no hiciste, los viajes que tú no pagaste, las tiendas donde tú nunca entraste». Él levantó la cabeza. «Tú...» Valeria abrió la boca, pero nada salió. Por primera vez estaba muda. No grité. Eso fue lo que más les dolió. Respiré despacio. Me levanté, apoyando mis manos en la mesa. No vine a acusar, no vine a pelear. Solo vine a dejar algo claro. Los dos estaban congelados. En esta casa ya no soy la sirvienta. Ya no soy la sombra. Ya no soy la carga. Me acerqué a ellos despacio, sin miedo. Soy la dueña, y no voy a irme. Mauricio empezó a llorar. Lágrimas rápidas, nerviosas, como si la verdad le quemara por dentro. «Mamá, yo... Perdón». Yo lo miré con un dolor que llevaba guardado 20 años. «A mí no me pidas perdón, hijo. A quien le debes disculpas es a ti mismo por permitir que el amor se te volviera cobardía». Mauricio cayó de rodillas, apoyando las manos en el piso. Valeria, al verlo, sintió algo que nunca esperé: pánico. «No llores, Mau. Levántate. Levántate, te dije». Pero él no la escuchó, ni la miró. Levantó la vista hacia mí. ¿Qué va a pasar ahora? Yo tomé aire. Me tembló un poco la mano, pero mi voz no. Lo que debió pasar hace años. Voy a tomar decisiones. ¿Y ustedes? Van a vivir con las consecuencias. Valeria dio un paso atrás. ¿Qué vas a hacer? Sonreí. Mañana lo sabrás. Ella se acercó, con el rostro desencajado. «Aurora, no puedes. No puedes».
Me acerqué hasta quedar a un palmo de su cara. Mujer, cuando una como yo deja de llorar, lo único que ya no puede es detenerse. Valeria retrocedió. Yo recogí mis papeles, mi bolsa, mi cuaderno, y antes de subir las escaleras, volteé. Vayan pensando dónde van a vivir. Les conviene. Esa noche escribí solo una frase, en mi cuaderno, con letra firme: mañana empieza mi justicia, no por odio, sino por dignidad. Porque por primera vez en muchos años, la casa no me aplastaba, me escuchaba. Dormí poco, pero dormí en paz. Era la primera noche en años en la que no me dolió el pecho, ni la espalda, ni el silencio. Cuando abrí los ojos, el cielo apenas se teñía de azul claro. Y no sentí miedo. Sentí final. No un final triste, sino un final que abre camino. Me vestí con calma, con la misma ropa de siempre, pero me puse una flor de cempasúchil en el cabello. Pequeña, sencilla. Un recordatorio de Emiliano y de mí misma. Tomé mi bolsa, guardé el sobre dorado, guardé mi cuaderno de flores y bajé las escaleras sin prisa. En el comedor, Valeria y Mauricio ya estaban sentados. Valeria tenía los ojos hinchados, la máscara de pestañas corrida, las uñas temblorosas. Mauricio apenas podía sostener la taza de café. Parecía 10 años más viejo de un día para otro. Los dos me miraron como si esperaran un veredicto. Me senté al frente. Hoy voy a ir al banco, dije sin rodeos. Y luego a la notaría. Quiero que escuchen bien. Hoy voy a hacer efectivo lo que ya decidí. Valeria soltó un grito ahogado. ¿Qué vas a hacer, Aurora? ¿Qué vas a hacer con la casa? Yo la miré con calma. Lo que debía haber hecho hace años. Poner orden. Mauricio respiró hondo, temblando. Mamá, por favor, danos una oportunidad. Vi en sus ojos culpa de verdad, dolor real, pero no era suficiente para borrar lo que habían hecho. La oportunidad la tuvieron durante años, respondí. Y eligieron humillarme. Valeria abrió la boca para replicar, pero Mauricio la agarró del brazo. Valeria, ya cállate. Ella lo observó furiosa, como si él hubiera traicionado un pacto silencioso. Pero no era traición. Era la primera señal de que la torre que habían construido juntos se estaba derrumbando. El banco confirmó todo. Tomé el metrobús. La ciudad parecía más viva que nunca. Los puestos de tamales, los niños rumbo a la escuela, los perros callejeros cruzando la avenida. Y yo, por primera vez, caminando sin agachar la cabeza. En el banco, el gerente revisó mis documentos y me dijo lo que ya sabía. Sí, señora Aurora, usted es la única titular. Cualquier movimiento que intenten hacer sin su firma, no procede. ¿Y si intentan hacer uno falso? Sería un delito grave, respondió él, y usted podría denunciarlos. Asentí. Me temblaron las manos, pero no por miedo. Era alivio, era justicia. La notaría, donde todo se definió. El licenciado Diego Lara me esperó con café y una sonrisa tranquila. ¿Lista, Aurora? Lista. Extendió un documento grueso sobre la mesa. Aquí está lo que hablamos. La decisión final es suya. Pero le advierto, cuando firme esto, ya no habrá vuelta atrás. Tomé la pluma, pero antes de firmar, pregunté. Licenciado, ¿cree que lo que estoy haciendo es cruel? Él negó con la cabeza. Cruel sería permitir que sigan abusando. Cruel sería quedarse callada. Cruel sería perder lo que Emiliano quiso que fuera suyo. Usted no está castigando, está poniendo límites. Y ahí lo supe. No era venganza, era liberación. Firmé, con la mano firme, con el corazón sereno. El licenciado guardó los papeles. A partir de este momento, dijo, usted ya no es solo la dueña legal de la casa, también decidió su destino. Sonreí. Gracias, licenciado. No me agradezca, respondió él. Va a necesitar fuerza. Esto apenas empieza. Cuando volví a casa, ellos ya habían cambiado. Entré al comedor y los encontré igual que en la mañana. Valeria caminaba de un lado a otro, con el cabello despeinado, murmurando cosas que no entendía. Mauricio estaba sentado, hundido en su silla, con los codos sobre la mesa y las manos cubriéndole la cara. La atmósfera era densa. Los dos levantaron la vista cuando entré. ¿Aurora?, dijo ella lentamente. ¿Dónde fuiste? Le mostré mi bolsa. A asegurar que ustedes no me vuelvan a pisar. Mauricio se levantó. Mamá, dime que no hiciste nada. Impulsivo.
Lo observé con la claridad de una madre que ya nos engaña. No fui impulsiva, hijo. Fui honesta y firme. Por primera vez en mi vida, abrí el sobre dorado y puse los papeles en la mesa. Aquí está todo. Hoy hice el trámite. La casa está protegida y ustedes no pueden venderla, no pueden hipotecarla, no pueden mover un solo ladrillo sin mí. Valeria se llevó ambas manos al cabello. No, 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 no puedes quitarnos la casa. Me acerqué lentamente. Yo no les quité nada, ustedes nunca la tuvieron. Mauricio lloraba otra vez, pero ya no era llanto de culpa, era llanto de consecuencia. Me senté frente a ellos. Escuchen, no los voy a correr hoy, pero van a vivir bajo mis reglas. Y si me vuelven a faltar el respeto, si intentan un solo movimiento más, si levantas tu voz otra vez, Valeria, entonces sí, los voy a sacar de aquí, y no podrán hacer nada. Nada. Valeria quedó muda. Mauricio hundió la cabeza. La transformación final. Esa noche, cuando subí a mi habitación, abrí mi cuaderno y escribí. Hoy dejé de ser la mujer que pedía permiso para existir. Hoy empecé a ser la mujer que Emiliano sabía que era. La casa volvió a ser mía. La vida también. Me acosté. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y por primera vez en muchos años, el silencio no dolió. Me abrazó. Epílogo. 1 año después. 1 año cambió todo. Valeria ya no vivía con nosotros. Se fue cuando entendió que conmigo no tenía poder, que ya no le temía, que ya no me quebraba. Y cuando Mauricio decidió que no iba a seguir sosteniendo su ambición, sí. Mauricio cambió. Consiguió trabajo estable, pagó sus deudas. Volvió a ser el hijo que había perdido en su propio ego. Un día, meses después, me dijo, «Mamá, gracias por no irte tú. Gracias por hacernos ir a nosotros». Y yo entendí algo que nunca había entendido. A veces una madre nos salva quedándose. A veces salva poniendo límites. La casa estaba llena de flores otra vez. Olor a pan dulce, luz cálida. Y en mi cuarto, sobre la repisa, estaba la carta de Emiliano, como un recordatorio eterno de la mujer que por fin dejé renacer. Porque yo, Aurora Beltrán, dejé de ser víctima y me convertí en mi propia dueña. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar. Aquí las heridas hablan y las familias renacen. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más.